talento en el habla, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y él lo apartó de la multitud, y le metió los dedos en los oídos, y escupió, y le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró, y le dijo: Eph fata, es decir, se ha abierto. Y enseguida se le abrieron los oídos, y se le soltó la cuerda de la lengua, y habló claramente. Marcos 7, 32 a 35. En nuestra última serie Sordera Espiritual hablamos de por qué nuestros oídos necesitan ser abiertos para que podamos vivir una vida santa, evitar el engaño satánico y ser un buen soldado de Cristo para defender los rebaños de Cristo de las doctrinas nicolaitas y de Balaam. Apocalipsis 2. 14 a 15. Este hombre también era mudo, fue traído a Jesús, después de tocarle la lengua. Él miró al cielo, suspiró y dijo: Efatá. Inmediatamente los oídos del hombre se abrieron, su lengua fue liberada y comenzó a hablar claramente. ¿Quién más puede hacer semejante maravilla? El que tiene la llave de David, el que abre, y nadie cierra, y cierra, y nadie abre. Apocalipsis 3, 7b. Nadie ni nada puede deshacer la palabra de Jesús. Él abrió los oídos de este hombre sordo y liberó su lengua atada para que este hombre pudiera alabar y agradecer claramente al Señor. Según la concordancia bíblica de Cruden, hay 5 tipos diferentes de personas mudas. El primero es el significado habitual de la palabra mudo, los otros son, por supuesto, solo aplicaciones figurativas del término. 1. Mudo natural, aquellos que no pueden hablar por falta de habilidad natural. Mucha gente puede preguntarse: ¿por qué es muda esta persona? ¿Es su pecado o el de sus padres? Jesús contestó: ni este hombre ha pecado, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, 3. Además, y el Señor le dijo: ¿quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hace al mudo, o al sordo, o al que ve, o al ciego? ¿No soy yo el Señor? Éxodo 4, 11. Espiritualmente, el hombre que todavía está en delitos y pecados es mudo, porque está muerto. 1 Corintios 2, 14. Y no hay ninguno tan mudo como un hombre muerto. No pueden cantar las alabanzas de Dios, y no lo conocen, y, por lo tanto, no pueden exaltar su glorioso nombre. El pecado ha tomado el control de su lengua, que no pueden reconocer al Creador de la lengua. Necesitan arrepentirse, confesar su pecado, y decir que Jesús es el Señor. 1 Corintios 12, 3. Y Dios será glorificado en su lengua. 2. Mudo que no puede hablar espiritualmente. La persona que no puede hablar y enseñar a otros por falta de gracia y conocimiento. Sus centinelas son ignorantes, son perros mudos, no pueden ladrar. Isaías 56. 10. Hay algunos predicadores que tienen elocuencia para predicar sobre muchas cosas pero poco o nada sobre Jesucristo. Carecen de la gracia de Dios. Hebreos 12, 15. Y no desean el conocimiento requerido para predicar el Evangelio. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo también te desecharé a ti, para que no me seas sacerdote. Ya que olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas 4, 6. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis en toda buena obra. 2 Corintios 9, 8. No hay personas que sean tan buenos predicadores como los que antes eran mudos. Si el Señor abre sus bocas, pensarán que no pueden predicar lo suficientemente a menudo, y con la suficiente seriedad, para compensar el mal que hicieron antes. En aquel día se abrirá tu boca a los fugitivos, y hablarás, y no serás más mudo, y les serás una señal, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 24, 27. Si somos mudos como ministros profesos, que Dios abra nuestras bocas, y nos obligue a hablar su palabra. El Señor de los ejércitos ha dado la orden. Ahora, pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de decir. Éxodo 4, 12. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que prohíbe, absténgase, porque son casa rebelde. Ezequiel 3, 27. Entonces, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta, y no se aperciba, si viene la espada y se lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. Ezequiel 33, 4. Recuerde que Dios dijo que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en lo que la envié.
Isaías 55, 11, y el que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Marcos 16, 16. Oramos para que cada púlpito se llene de un hombre que tenga una lengua de fuego y un corazón de fuego, y que no rehúse declarar todo el consejo de Dios sin buscar las sonrisas de los hombres ni temer sus frustraciones. El hombre que puede hablar como un oráculo de Dios, si alguno habla, que hable como los oráculos de Dios, si alguno ministra, que lo haga como de la capacidad que Dios le da, para que Dios en todo sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien sea la alabanza y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4, 11, 3. Los mudos que no se atreven a hablar. El que no quiere hablar, aunque puede hacerlo, siendo sumiso y silencioso bajo las dispensaciones de la providencia de Dios. Estuve mudo, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Salmo 39. 9. El rey David se contuvo de pronunciar lo que tenía en su mente porque sintió que haría daño, alentando a los impíos en sus opiniones sobre Dios y su gobierno. Ahora estaba callado y consentido y no tenía ninguna disposición para decir nada contra el gobierno de Dios. Era una persona que no puede hablar, no por ponerse una restricción, sino porque no tenía nada que decir. Incluso el Hijo de Dios hará a veces lo que hizo Job cuando se sentó en el suelo durante 7 días y 7 noches. Job 2, 13, y no dijo ni una palabra, porque sentía que su problema era tan pesado que no podía decir nada. Hay momentos en que tú y yo, amados, nos vemos obligados a poner la brida a nuestra lengua para no murmurar contra Dios. Estamos en mala compañía, nuestro espíritu está caliente dentro de nosotros y queremos tomar venganza por el Señor. Somos como los amigos de David, que querían matar a Simei. Cortemos la cabeza de este perro muerto. 2 Samuel 16, 9 decimos, y entonces Jesús nos dice que pongamos nuestra espada en su vaina, porque el siervo del Señor no debe luchar. 2 Timoteo 2, 24. ¿Cuántas veces nos hemos quedado mudos así? Puede que nos hayan acusado o que hayan calumniado nuestro carácter. Recordemos que Jesús dejó un buen ejemplo cuando los jefes de los sacerdotes le acusaron de muchas cosas, pero él no respondió nada. Marcos 15, 3. Puede ser difícil mantenerse mudo en estas circunstancias, pero bienaventurados sois cuando os injurien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, por causa de mí. Mateo 5, 11. Hermanos, si hemos estado mudos bajo una gran pena, de tal manera que no pudimos ofrecer alabanzas al Dios Todopoderoso, recuerden su promesa. La lengua de los mudos cantará. Isaías 35, 6. La mayor gracia de Dios será derramada en nuestros corazones, y su alabanza estará continuamente en nuestra boca. Salmo 34. 1, 4. Mudo por el éxtasis divino. Los que se quedan mudos por el éxtasis divino. Y cuando me dijo tales palabras puse mi rostro hacia el suelo y me quedé mudo. Daniel 10, 15. Daniel enmudeció, no pudo decir una palabra, como sucede a veces con las personas sorprendidas, probablemente por la naturaleza e importancia de las cosas que dijo el ángel. La presencia de un ser celestial, la majestuosidad de su apariencia y el hecho de que tenía importantes revelaciones que hacer con respecto al futuro, lo vencieron, y puso su rostro en el suelo en silencio. Zacarías se quedó mudo al no creer las buenas noticias que el ángel había traído. Dijo al ángel, ¿por qué he de saber esto? Porque yo soy un anciano, y mi mujer está muy envejecida. Y el ángel, respondiendo, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí que estarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que estas cosas se realicen, porque no crees en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. Lucas 1, 18 a 20. ¿Hay alguno de nosotros que no se asombre y guarde un profundo silencio si un mensajero celestial se presentara ante nosotros para revelar lo que nos va a ocurrir a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro país, en años lejanos? 5. Mudo que no tiene nada que decir. Aquellos que no pueden hablar en su propia causa, ya sea por ignorancia y enfermedad o por el temor a sus adversarios más poderosos, o a la majestad del que está sentado en el juicio. Abre tu boca por el mudo en la causa de todos los que están destinados a la destrucción. Proverbios 31. 8. La palabra de Dios se nos predica con regularidad, pero nos negamos a obedecer, o podemos elegir el aspecto de la palabra de Dios que nos gusta y despreciar otras leyes de Dios.
Podemos presentarnos convenientemente ante Dios y pedirle una bendición cuando ignoramos su palabra. Por lo tanto, debemos prestar más atención a las cosas que hemos oído, no sea que en algún momento las dejemos pasar. Porque si la palabra hablada por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, que al principio comenzó a ser hablada por el Señor, y nos fue confirmada por los que le oyeron? Hebreos 2, 1-3. No somos mudos cuando estamos en términos legales con Dios, cuando olvidamos que Jesucristo y su sangre y justicia fueron nuestra plena absolución. Romanos 5, 1. No estamos obligados a enmudecer cuando los mandamientos se ponen al descubierto ante nosotros y cuando la ley de Dios es llevada a nuestra conciencia. Dios puede utilizar a veces una aflicción aguda para abrir nuestra boca muda cuando somos ingratos y no le alabamos, pero nos basta su gracia. 2 Corintios 12. 9. Oh, ministro de Dios que acaba de predicar contra la fornicación a los miembros de su iglesia, y es sorprendido en el acto por las mismas personas que condenó. Porque ha llegado el momento de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 Pedro 4, 17. Y los tiempos de esta ignorancia Dios los ignoró, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que él ha ordenado, de lo cual ha dado certeza a todos los hombres, pues lo ha resucitado de entre los muertos. Hechos 17, 30. Entonces los 12 llamaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿No es razonable que dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas? Hechos 6, 2 para que no nos quedemos mudos en el día del juicio. Si te ha quitado toda tu justicia propia y toda tu confianza en ti mismo, tan cierto como que te ha cerrado la boca, la abrirá y te hará seguir su justicia. Proverbios 21. 21. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios. En el 2 Corintios 5. 21. Mirad a mí, y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay otro. Isaías 45. 22. Sométete a la voluntad de Dios y él sanará a tu mudo. Hubo un profeta, Jeremías. Fue uno de los más grandes profetas de la antigüedad porque dijo las palabras de Dios a su pueblo sin concesiones. No eran palabras fáciles de decir, eran palabras duras de reprimenda que a menudo le acarreaban golpes y castigos. Pero él se mantuvo firme y nunca vaciló en decir la verdad al pueblo. Pero Jeremías no siempre fue así, un hombre de Dios audaz y valiente que hablaba la palabra de Dios con claridad. De hecho, era un hombre tímido que apenas pronunciaba palabras. Un día, Dios le habló y le dijo: Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te aparté, te designé como profeta de las naciones. Jeremías 1, 5. Entonces Jeremías entró en pánico y dijo: Señor, no sé hablar, solo soy un niño. Pero Dios le dijo: No digas, soy solo un niño. Debes ir a todos los que te mande y decirles lo que te mande. No tengas miedo de ellos porque yo estoy contigo y te rescataré. Jeremías 1. 6-8. Entonces, Dios hizo algo maravilloso que cambió la vida de Jeremías para siempre. Jeremías dice que Dios extendió su mano y tocó mi boca y me dijo: ahora he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1. 9. Cuando Dios tocó su boca, Jeremías no sintió que era una persona que ya no podía hablar. Jesús también tocó la lengua del hombre y éste comenzó a hablar con claridad. Cuando estamos dispuestos a dejar que Dios toque nuestra boca y nuestra lengua, entonces el mutismo es sanado, y nace un hombre o una mujer de Dios que habla claramente. Padre Celestial, por favor toca mi boca para que pueda hablar tu palabra claramente y llegar a ser un buen soldado de Cristo, porque me has puesto sobre las naciones y sobre los reinos, para desarraigar, derribar y destruir, edificar y plantar. Jeremías 1. 10. Permite que la lengua de los mudos cante alabanzas a tu santo nombre y declare la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto brotarán aguas y arroyos en la soledad. Isaías 35, 6. A Dios sea toda la gloria. James Dina, jodina@gmail.com, 5 de enero de 2022. Referencias: 1. Concordancia Bíblica de Cruden. 2.
El canto mudo de Charles Haddon Spurgeon. 3. H.T.